La 34 dice, en el 2005 publicaron un estudio en el que observaron una buena correlación entre el uso poblacional de antibióticos y la tasa de resistencia a antimicrobianos. En dicho estudio, la unidad de análisis fue cada uno de los 26 países europeos que participaron. ¿A qué tipo de diseño corresponde este estudio? ¿Es un estudio sociológico, un estudio de intervención comunitaria, un estudio de corte de base poblacional, un estudio ecológico o un estudio transversal? ¿Qué será? Un estudio ecológico, ¿no es cierto? Ecológico. ¿Por qué es un estudio ecológico? Porque la unidad de análisis es, en este caso, un país, ¿no es cierto? Cada uno de los 26 países europeos. Cuando se trata de una unidad geográfica, la unidad de análisis, un país, un distrito, una provincia, una región, se dice que se está haciendo un estudio ecológico, ¿ok? Esa es la definición. La 35 dice, para analizar la posible relación entre la contaminación ambiental y un tipo de alergia, se han medido los niveles medios de contaminación y la tasa de incidencia de dicha alergia en el último año en 250 ciudades europeas. Se encontró una correlación positiva entre los niveles medios de contaminación y la tasa de incidencia de la alergia estudiada. El diseño de este estudio se corresponde con un estudio transversal o de corte, un estudio de cohortes, un estudio de casos y controles anidado, un estudio experimental o un estudio ecológico. ¿Qué será? ¿Cuál es la unidad de análisis ahí? Las ciudades europeas, pues, ¿no? 250 ciudades europeas. Lo mismo, ¿no es cierto? Esto es un estudio ecológico, ¿ok? No se olviden, cuando la unidad de análisis es una unidad geográfica, o sea, un país, una provincia, un distrito, una región, estamos hablando de un estudio ecológico. La 36 dice, al analizar los resultados de un ensayo clínico, se concluye que existen diferencias entre los parámetros evaluados para cada una de las ramas de tratamiento, con una P de 0.034. Esto significa que si se repite el estudio en un 3.4% de ocasiones, no se encontrarán diferencias. Que en un 3.4% de sujetos de ambas ramas no se encontraron diferencias, que hay un 3.4% de diferencia entre los tratamientos estudiados, que la magnitud de la diferencia entre los tratamientos es mayor que si P es igual a 0.05, que hay una probabilidad de 3.4% de que la diferencia obtenida se deba al azar. ¿Cuál será la respuesta ahí? ¿Qué significa la P de 0.034 acá? ¿Cuál? Claro, la P es la diferencia si es estadísticamente significativa o no, ¿no es cierto? Eso les pide. Hay diferencias estadísticamente significativas si la P es menor a 0.05, ¿no es cierto? Normalmente así se habla en estudios en ciencias de la salud. Pero les preguntan que han hallado, o sea, la pregunta es, les han hallado una P de 0.034, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Significa que hay una probabilidad de 3.4% de que la diferencia obtenida se deba al azar, ¿no? Eso significa la P, el hallar un valor de P. Por eso se dice que si una P es menor a 0.05 es estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que ocurra el evento es menor al 5%. Pues en ciencias de la salud eso se considera estadísticamente significativo. ¿Ok? Muy bien. La 37 dice, usted como médico constata que el centro de salud trabaja estrechamente con la comunidad organizada. De acuerdo a la técnica FODA, estamos frente a una amenaza, fortaleza, potencialidad, ocasión o posibilidad. ¿Qué será? Eso es una fortaleza, ¿no es cierto? Es algo positivo y depende cómo está funcionando su organización, ¿no es cierto? Su institución. Muy bien. La 38 dice, un estudio observacional en el que se comparan 110 individuos con cáncer de senos paranasales con 220 individuos sin la enfermedad, buscando antecedentes en ambos grupos. Corresponde a un estudio longitudinal, caso control, cortes concurrente, transversal o cortes no concurrente. ¿Qué será? Un caso control, ¿no es cierto? Los casos son los 110 individuos con cáncer, los controles los que no lo tienen.
Muy bien. La 39 dice, en una distribución normal, el porcentaje ubicado entre la media y más menos una desviación estándar es el 31.8% de la población, 50% de la población, 68.2% de la población, 47.7% de la población o 95.4% de la población. 6.8, ¿no es cierto? A eso se llama el intervalo de confianza al 68%. El 95.4 es cuando existen dos desviaciones estándar, ¿ok? Dos desviaciones estándar, es lo que más se usa. Muy bien, la 40 dice, la tasa de letalidad mide la razón estandarizada de mortalidad, las defunciones de una población, la proporción específica de mortalidad estandarizada, las defunciones que ocurren en una población que tiene una enfermedad dada, las defunciones en un grupo de riesgo definido. ¿Cuál será la tasa de letalidad? La D, ¿no es cierto? Las defunciones que ocurren en una población que tiene una enfermedad dada, ¿no es cierto? Para eso tienen que saber la prevalencia de la enfermedad, pues primero, ¿no? ¿Cuántos tienen la enfermedad? 41 dice, se conoce como factor de riesgo A, una metodología para encontrar grupos poblacionales en peligro, las características asociadas con una probabilidad incrementada de experimentar un daño, el factor causal de las enfermedades, el factor asociado que tienen las personas para morir o el factor no causal de morir o enfermar. ¿Cuál será? La B, ¿no es cierto? La característica asociada con una probabilidad incrementada de experimentar un daño, sea una enfermedad, sea muerte o complicación, ¿cierto? Un daño, cualquiera sea este. Ese es un factor de riesgo. ¿Cómo se hallaba un factor de riesgo? ¿Cómo hallan un factor de riesgo? Tienen que usar ¿qué cosa? Claro, el OR, ¿no es cierto? O el riesgo relativo. Hay dos fórmulas o dos formas de hallar el factor de riesgo o factores de protección. El OR, que es la razón de momios, o el odds-ratio, así se llama, y el riesgo relativo. ¿Ok? Riesgo relativo usan en estudios de corte normalmente. Y el OR usan en estudios de casos y controles. ¿Ok? Así se hallan los factores de riesgo o factores de protección. Muy bien, la 42 dice, la acreditación de un establecimiento de salud tiene como finalidad establecer las tarifas que tienen derecho a cobrar, otorgar la licencia para su funcionamiento, clasificar según el nivel de atención, clasificar según la complejidad o calificar la calidad de su funcionamiento. ¿Qué cosa es la acreditación? La E, ¿no es cierto? Calificar la calidad de su funcionamiento. Ustedes califican que tienen un servicio o una función de calidad, entonces los van a acreditar de acuerdo al nivel que tengan, ¿no? Eso se llama la acreditación. Clasificar según el nivel de atención, a eso se llama la categorización de los establecimientos de salud. ¿Ok? La C es categorización. Y otorgar la licencia para su funcionamiento, ¿no es cierto?, es la habilitación. Muy bien, la 43 dice, respecto a los estudios de cohorte señale su mayor ventaja. Permiten estimar el riesgo absoluto. Se aplica en enfermedades raras. Son útiles en enfermedades frecuentes. El costo operativo es bajo. Y son útiles en enfermedades infrecuentes. ¿Cuál será? Bueno, ¿entre cuáles está? Siempre que tienen una pregunta de este tipo, tienen que ver si es que hay dos alternativas que se oponen entre sí, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿cuáles se oponen entre sí? La C y la E, ¿no es cierto? Entonces, si no saben absolutamente nada de un tema y ven este tipo de preguntas, tienen un 50% de posibilidades de acertar, ¿verdad? Entonces tienen que marcar una de las dos. ¿Cuál será? Los estudios de corte. Ya, sí, ahorita lo vamos a ver eso, ¿no? Para eso sirve. ¿Cuál marcarían? La C, pues, ¿no? Son útiles en enfermedades frecuentes. Muy bien, esto nos da pie para lanzar algunas cosas, ¿no? Pónganse que ustedes no tienen mucha idea de lo que es un estudio de corte, ¿no? Alguna vez no llegaron a estudiar ese tema.
Como cualquier otro tema puede ser. Siempre que estén a puertas del examen, ustedes ya más o menos van a saber en qué tema es vuestro fuerte, en qué tema van a flaquear, ¿no es cierto? Semanas antes, o un día, o 2 días, o 3 días antes, no van a pretender aprender algo que no lo han leído antes, ¿no? La memoria les puede fallar, es frágil. Entonces, ustedes normalmente cuando den el examen van a llegar a un porcentaje de preguntas. Por ejemplo, van a llegar a 70 puntos. Saben que a la especialidad que están yendo se aseguran su ingreso con 73 puntos. En el promedio, ¿no? Generalmente con 73 dicen, ya estoy adentro. Ok, entonces, ustedes están seguros que han hecho 70 puntos. Les falta esos 3. Ok, y hay preguntas las cuales no saben exactamente cómo responder, por X razones, se olvidaron, se confundieron, etc. Entonces, hay algunas técnicas que les sirven para responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué cosa es? Una de ellas es buscar opuestos en las preguntas, ¿no es cierto? Les dice acá, respecto a los estudios de corte, señale su mayor ventaja, ¿no? Están hablando de una sola respuesta. Si hay 2 alternativas que se oponen, la respuesta está entre una de ellas, ¿no es cierto? Acá dice, son útiles en enfermedades frecuentes, y la otra dice, son útiles en enfermedades infrecuentes. Es una de estas 2, ¿verdad? Entonces, cuando tienen eso, tienen que buscar otra forma de responder. ¿Cómo van a anular una u otra? Entonces, tienen que ver si una de ellas tiene similitud con las otras que han desechado. Ustedes han desechado la A, la B y la D, ¿no es cierto? Porque entre estas 2 está. Entonces tienen que ver si la C o la E se parece a alguna de ellas. Y si ustedes ven acá, la B dice, se aplica en enfermedades raras. Y la E dice lo mismo, son útiles en enfermedades infrecuentes, ¿no es cierto? Entonces, incluso sin saber qué es un estudio de corte, ustedes podrían responder la pregunta, ¿no? Hay formas de responder cuando no saben algún tema, ¿ok? Una de esas técnicas, hay otras técnicas más, seguramente por ahí les van a estar dando, pero esa es una forma de responder. Obviamente, si ustedes hacen 70 puntos y se aseguran con 90 el ingreso, 20 puntos no van a poder sacar con estas ventajas, ¿no? Con esta forma de contestar. Esto les sirve cuando les falta 1, 2, 3 puntos, cuando están muy cerca. Muy bien, la 44 dice, respecto a los estudios epidemiológicos de corte, es cierto que se utiliza el O-radio como medida fundamental de asociación. Se denominan también estudios de prevalencia. El grupo de comparación se constituye con los sujetos no expuestos al factor de riesgo en estudio. Estudian las características de una muestra de sujetos en un momento dado en el que se recogen todos los datos. Si existen pérdidas en el seguimiento de los sujetos, el estudio no puede analizarse. ¿Cuál será? Les hablan respecto a los estudios de corte. Es cierto, la verdadera tienen que usar. Se utiliza el O-radio como medida fundamental de asociación, ¿cierto o falso? Falso. En los estudios de corte es el riesgo relativo, ¿no es cierto? El OR es en los estudios de casos y controles. Se denominan también estudios de prevalencia, ¿cierto o falso? Falso, ¿verdad? Los estudios de prevalencia en esencia son los estudios transversales, ¿ok? Los estudios de corte se les puede llamar también estudios de incidencia, ¿ok? Los casos nuevos que se presentan en la población. Muy bien, a ver, el grupo de comparación se constituye con los sujetos no expuestos al factor de riesgo en estudio. ¿Será cierto o será falso? Es cierto, ¿no es cierto? Se habla acá de exposición. Estudian las características de una muestra de sujetos en un momento dado en el que se recogen todos los datos. Mentira, ¿no es cierto? En los estudios de corte se hace seguimiento, ¿no? En el tiempo. Si existen pérdidas en el seguimiento de los sujetos, el estudio no puede analizarse. En los estudios de corte no, ¿ok? Ustedes hacen un estudio en una corte, cogen una gran población y hacen el seguimiento. Evidentemente van a haber pérdidas durante el estudio, eso no va a invalidar vuestro análisis ni vuestras conclusiones. La 45 dice, cuando se evalúa la eficiencia de una intervención sanitaria, ¿a qué pregunta se está tratando de responder? Eficiencia, dice, ¿no? Puede funcionar en condiciones ideales, puede funcionar en la práctica clínica habitual, es adecuada su relación beneficio-riesgo,
compensa o es rentable desde el punto de vista económico, o es adecuada su calidad. Eficiencia. ¿Qué significa eficiencia? Es conseguir el objetivo, ¿no es cierto?, usando la menor cantidad de recursos, ¿no es cierto? ¿Y cuál será la respuesta acá? La D, ¿no es cierto? Compensa o es rentable desde el punto de vista económico, ¿no? A eso se responde cuando se pregunta sobre la eficiencia. La 46 dice: la determinación de asociación entre dos variables cualitativas se realiza utilizando el chi cuadrado, la distribución Z, el loss ratio, el riesgo relativo o la T de estudio. El chi cuadrado, ¿no es cierto? Dos variables cualitativas, sean binarias o más de dos categorías, siempre se usa la chi cuadrado. La 47 dice: según la norma técnica de la historia clínica de los establecimientos de salud del sector público y privado, el informe de alta contiene el resumen de la historia clínica de qué cosa, ¿no es cierto? Y deberá realizarse cuando se produzca un qué cosa. Vamos a ver. El informe de alta, que contiene el resumen de la historia clínica, debe realizarse según la norma técnica. ¿Cuándo? En la consulta ambulatoria, en la emergencia, en hospitalización o en observación. ¿Cuándo se hace un informe de alta? Bueno, ¿cuándo no hacen? Cuando hacen consulta ambulatoria, obviamente no hacen ningún informe de alta, ¿no es cierto? Ahí no tienen por qué hacer. Cuando el paciente está en observación, ¿se hace un informe de alta o no? No, no es cierto. Cuando está en emergencia, peor, pues, ¿no? Se atiende al paciente y se va de alta, o se hospitaliza, que es distinto. Muy bien. Entonces se hace cuando está en hospitalización, ¿verdad? Bien. Y deberá realizarse cuando se produzca, ¿qué cosa? Egreso fallecido hospitalario o un egreso vivo hospitalario. En egreso vivo hospitalario, ¿no es cierto? Si les dijeran acá no informe de alta, sino epicrisis, en esos casos se hace cuando se produzca cualquier egreso, sea fallecido, sea vivo o sea referido, ¿ok? En esos casos se hace en cualquier egreso hospitalario, cualquiera sea este. Muy bien, la 48 dice: para evaluar la posible relación causal de un factor de exposición A con la aparición de un fenómeno B de baja prevalencia en una población determinada, el diseño de estudio más adecuado sería un estudio de cortes, un estudio transversal, un ensayo clínico, un estudio de casos y controles o un estudio cuasi experimental. Quieren ver, relación causal de un factor de exposición A con la aparición de un fenómeno B, pero de baja prevalencia, ¿no es cierto? Cuando es enfermedad rara, es enfermedad infrecuente, deben usar un estudio de casos y controles. Muy bien. La 49. Al realizar el tallado de los escolares de quinto año de secundaria de un colegio nacional, se observó que la altura que se repetía con más frecuencia entre ellos era 170 centímetros. Estadísticamente este valor se denomina la media aritmética, la moda, la mediana, el percentil 75 o la media geométrica. La moda, ¿no es cierto? La moda es el valor que más se repite, ¿no es cierto? Ese es. En una distribución simétrica o una distribución normal, la moda coincide, ese es un dato que tienen que recordar, la moda coincide con la mediana y con la media. ¿Ok? Otra cosa que deben recordar de las medidas de tendencia central, que son media, moda y mediana, es que la media es muy sensible a valores extremos, ¿ok? Y es muy sensible también a valores mal tomados, ¿ok? O errores al recolectar los datos, ¿no? Es muy sensible. En cambio, la mediana es más estable, ¿ok? La mediana de las tres medidas, o de las dos, perdón, entre la media y la mediana es la más estable. Por eso es que la mediana se usa cuando hay distribuciones asimétricas, ¿ok? Y la media se usa cuando la distribución es simétrica, ¿ok? Muy bien. La 50 dice: al evaluar un determinado test de screening, la probabilidad de que, habiendo dado negativo, se esté enfermo es del 12%. Y la probabilidad de que se esté sano, habiendo dado positivo, es del 13%. ¿Cuáles serían el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo? 87 y 88%,
88 y 81%, 81 y 87, 87 y 81, 82 y 87. ¿Cuál será? La A dice, ¿no? Así es, les preguntan cuál sería el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Ok. Vamos a ver. La probabilidad de que habiendo dado negativo se esté enfermo es del 12%. Ok, entonces, si les dijeran el complemento, la posibilidad de salir positivo, o sea, cuando es positivo, la posibilidad de estar enfermo, ¿qué porcentaje será? Si negativo, si ustedes dan negativo y la posibilidad de estar enfermo es del 12%, si salen positivo en el test, la posibilidad de estar enfermo será ¿de cuánto? Del complemento, pues, ¿no es cierto? 88%. Muy bien. Y la probabilidad de que estén sanos, habiendo dado positivo, es del 13%, les dice. El complemento será la posibilidad de estar sano, habiendo dado negativo, será ¿de cuánto? El complemento también, del 87%. ¿Ok? Del 87%. Acá les dan los complementos de ambos, ¿no es cierto? Tanto del valor predictivo positivo como el valor predictivo negativo. Entonces será el 88 más y el 87%, ¿no? 87 y 88%. Muy bien. La 51 dice, ¿en qué circunstancias no sería aceptable el uso de un placebo como control en un ensayo clínico destinado a evaluar la eficacia de un nuevo tratamiento? Cuando la enfermedad sea aguda y no exista riesgo grave para el sujeto. Cuando el ensayo clínico sea a doble ciego. Cuando la enfermedad tenga un curso no predecible y los tratamientos disponibles sean muy tóxicos. Cuando la enfermedad sea muy grave y exista para ella un tratamiento eficaz. Cuando está previsto un tratamiento de rescate. Cuando no deberían usar un placebo. En la D, ¿no es cierto? Cuando la enfermedad sea muy grave y exista para ella un tratamiento eficaz. Pues no tiene razón de ser ahí el placebo. Si tienen un tratamiento eficaz y la enfermedad es grave, deberían compararse con ese tratamiento eficaz. En el resto de los ítems, les sirve para ver cuándo deben usar o cuándo podrían usar un placebo. Cuando la enfermedad es aguda y no existe riesgo para el sujeto, pueden usar placebo. Cuando el ensayo clínico sea el doble ciego, pueden usar un placebo. Cuando la enfermedad tenga un curso no predecible y los tratamientos disponibles sean muy tóxicos, sí se puede usar un placebo también. Y cuando está previsto un tratamiento de rescate, o sea, ven que el paciente se está viniendo a menos y tienen ustedes un tratamiento de rescate para sacar de esa gravedad al paciente, también se puede usar un placebo. La 52 dice, una ventaja de los estudios de cohorte es que pueden evaluar la relación entre la exposición en estudio y muchas enfermedades. Son baratos, resultan disponibles en un corto tiempo, se pueden utilizar y de hecho se suelen utilizar para el estudio de enfermedades raras. Tienen mejor validez interna que los ensayos clínicos. ¿Cuál será? Una ventaja de los estudios de cohorte, ¿no es cierto? Pueden evaluar la relación entre la exposición en estudio y muchas enfermedades, ¿no? Esa es su principal ventaja. A diferencia de los estudios de caso y control, donde se evalúa solamente una enfermedad y al revés, muchas o varias exposiciones, ¿no es cierto? Son más caros, resultan disponibles en largo tiempo. Los estudios de cohorte que se hacen seguimiento normalmente demoran más. ¿Se pueden utilizar en enfermedades raras? No, ¿no es cierto? Los casos y controles se usan. Mejor validez interna que los ensayos clínicos, ¿no? Tampoco. 53 dice, con respecto a los estudios de casos y controles, ¿cuál es la opción correcta? Son prospectivos, permiten valorar simultáneamente el riesgo asociado a la exposición a varios factores etiológicos. Son estudios experimentales, comparación de un grupo de casos expuestos a un factor de riesgo con controles no expuestos a él. Permiten conocer los acontecimientos adversos. ¿Cuál será la opción correcta? La B, ¿no es cierto? Permiten valorar simultáneamente el riesgo asociado a la exposición a varios factores etiológicos. O sea, ustedes buscan la enfermedad y pueden valorar varios factores etiológicos. Son prospectivos.
generalmente son retrospectivos, ¿no? El único caso control donde puede hacer uno un estudio prospectivo es cuando hace estudios de casos y controles de base poblacional. ¿A qué se llama esto? Ustedes cogen una población y definen cuáles van a ser vuestros casos. Por ejemplo, van a definir los casos como la presencia de tuberculosis. Entonces, encuentran un paciente diagnosticado de tuberculosis y lo aparean con un paciente que no tiene el caso, ¿no? Que no tiene tuberculosis y más o menos tiene las mismas características. Y se va yendo hacia adelante. Es el único caso en donde los estudios de casos y controles se puede hacer de manera prospectiva. ¿Okay? En el resto de los casos siempre es retrospectivo. Muy bien, la 54 dice, la presencia de nuevos casos de enfermedad superior al número esperado es hiperendemia, epidemia, endemia, epizootia o pandemia. ¿Qué será? La presencia de nuevos casos de enfermedades superior al número esperado. ¿Qué es? Es una epidemia, pues, ¿no es cierto? Epidemia, o también le llaman brote epidémico, o brote en algunos casos, ¿no? Para no alarmar a la población, muchas veces se habla de brote nada más. Muy bien. Una endemia, dice, de una enfermedad transmisible, se define como aparición de casos aislados de una enfermedad sin relación aparente, presencia de una enfermedad con una incidencia constante a lo largo del tiempo, presencia de una enfermedad durante un periodo limitado de tiempo, aumento del número de casos de una enfermedad en un tiempo limitado, o aumento del número de casos inusual de una enfermedad endémica. ¿Qué cosa será una endemia? La presencia de una enfermedad con una incidencia constante a lo largo del tiempo, ¿no? Eso se llama endemia, ¿no? Hay lugares que son endémicos de alguna enfermedad, por ejemplo, malaria, ¿no es cierto? Algunas zonas donde endémicamente están ahí. Entonces, la endemia es eso, presencia de una enfermedad con una incidencia constante a lo largo del tiempo. Hay una última pregunta de esto donde vamos a ver qué cosa es pandemia, qué es endemia, qué es holoendemia, qué es hiperendemia, etcétera, ¿no? A ver, el famoso estudio de Framingham, dice, es de tipo un ensayo clínico, un estudio de cortes, un estudio de prevalencia, un estudio de casos y controles o un estudio cuasi experimental. ¿Qué es el estudio de Framingham? Famoso el estudio de Framingham, ¿no es cierto? Framingham es una localidad, es una ciudad, donde se hizo un estudio de pacientes cardiópatas y se les hizo seguimiento para ver si hacían insuficiencia coronaria en el tiempo. ¿Okay? Entonces, el estudio de Framingham es famoso porque es el primer estudio en una población grande que se hizo teniendo en cuenta los criterios de investigación, ¿no? Es un estudio de cortes, o sea, es el estudio, digamos, madre de los estudios cortes. Framingham es una ciudad, cogieron esa ciudad y siguieron a todos los pacientes que presentaban una cardiopatía y lo siguieron hasta ver si presentaban algún tipo de insuficiencia coronaria o no en el transcurso del estudio, ¿no? Ese es un estudio famoso, ¿no? Es el estudio madre, digamos, de los estudios de corte.